Yo quiero que usted entienda lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, para poder desarrollar en sí el tema que queremos en esta noche predicar y que Dios quiere hablar a través de él. Dice Juan 10, 10, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo dijo el Señor. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Mas el ladrón, que es la tipificación o lo que tipifica el diablo, él viene a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que ha querido hacer o ha venido haciendo hace mucho tiempo. Aquí enfrente de ustedes hay una persona que quizás por mucho tiempo estuvo apartado del Señor, que a pesar de que le hablaban, a pesar de que le predicaban, me burlaba de los hermanos evangélicos, me burlaba de aquellos portadores de la palabra. Pero Dios un día, por su infinita misericordia, tocó mi vida a través de cierta situación y aquí estamos dedicando nuestra vida, alma y cuerpo al Señor. Pero lo que te quiero decir en esta mañana, para ir entrando en la palabra, ya que el tiempo es corto y corre rápido, quiero hablarte en esta noche de un personaje que está en la Biblia, en el capítulo 8 de Lucas, y lo puede ir identificando. Vamos a hablar en esta noche de el endemoniado gadareno. Hoy en día podríamos decir que sería un ex endemoniado, porque Dios hizo su obra. Pero recuerdo que hace unos días, o hace pocos días, en una de las prédicas que llevó la pastora, creo que fue en un domingo, una escuela dominical, ella hablaba de la tempestad, ella hablaba de las tormentas, y precisamente antes de llegar a ese pasaje, a modo de recorderis, ella hablaba de que Jesús iba con los discípulos en una barca, pero él dormía plácidamente, aparentemente no le importaba todo lo que se había levantado. Luego, parafraseando, Pedro le dice que lo llame y que venga, y él camina sobre las aguas, pero en el momento que Pedro deja de mirar a Jesús, que pierde el enfoque en Jesús, empieza a hundirse, empieza a desfallecer. Luego de eso, ellos mismos, los mismos discípulos, se preguntan entre ellos, ¿quién es este que tiene la autoridad para calmar el viento, para calmar el mar embravecido? ¿Quién es este que tiene esa autoridad? Ese mismo Jesús, en ese pasaje, es ese mismo Jesús que tuvo un encuentro, o más bien aquel personaje gadareno de la región de Gadara, tuvo un encuentro personal con Jesús. Y yo quisiera que en esta noche desglosáramos ese pasaje de la Escritura que está en Lucas capítulo 8, del versículo 26 al 39. De tu testimonio también depende la conversión de otros. Amén. Ojo con eso. De tu testimonio también depende la conversión de otros. Hay personas allá en el mundo que están necesitando de que alguien le hable de Jesús. Hay personas allá afuera, quizás de pronto hace mucho tiempo atrás, en una época, esta época que celebra el mundo, que es la Semana Santa, que en ninguna parte de la Biblia nos manda a que tengamos que celebrarla, pero sí nos dice que tenemos que recordar la muerte y resurrección de Cristo. Dice, cuando partimos el pan y tomamos el vino, estamos recordando la muerte de Cristo. Pero tampoco podemos desconocer que de alguna manera es necesario que todos los días, y no durante una semana, tengamos nosotros que recordar todo lo que Cristo pasó y pagó por cada uno de nosotros. ¿Qué diferencia sería, cierto? Que en vez de una semana fuera una vida completa, rendida a los pies de Cristo y meditando todos los días todo el suplicio, todo aquello que Él vivió por cada uno de nosotros. Le aseguro que usted en esta noche no está aquí por casualidad. Algunos vinieron porque le invitaron, otros recibieron un volante en el bus, como lo están haciendo los muchachos del grupo de jóvenes que están evangelizando. Otros vieron por las redes sociales las prédicas de este lugar. Pero Dios, a través de cada una de esas situaciones, está trayendo a la gente a sus pies. Amén. Entonces, vamos a leer rápidamente lo que dice la palabra en Lucas 8,
capítulo 26 al 39. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Ojo con esto. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido del demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandasen ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, en otras versiones dice el mar, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a las ciudades y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, y sentado a los pies de Jesús, vestido y con su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grande cosa había dicho Jesús o había hecho Jesús en él. Ahora bien, déjeme establecer un contexto de lo que hemos leído. Primero, Jesús llega a una región donde no había ministrado antes. Jesús no había llegado antes a la región de los Gadarenos. Jesús venía de otra región. Ya habíamos hablado en el preámbulo de que él venía de una situación en una barca con sus discípulos. Ya usted sabe todo lo que aconteció. Se levantó una gran tempestad, una gran tormenta, y él puso a prueba ahí la fe de sus discípulos. Ahí fue cuando Pedro, le habíamos dicho, que caminó sobre las aguas, y al desenfocarse de Jesús empezó a hundirse. Amén. Ahora bien, Jesús acababa de obrar un milagro impresionante. Ya lo dijimos, que al calmar la tempestad que amenazaba las vidas de los que iban con él, en este caso eran los discípulos. Fíjese lo que pasó cuando llegó Jesús a su destino. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando desembarcó de la barca? Dice que arribaron a la otra de los Gadarenos, a la otra orilla o a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Y dice el 27, y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tenía este hombre de estar endemoniado? Tenía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Dice el 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y él estaba con cadenas y grillos, pero rompiendo, estoy hablando en otra versión, las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. En otras versiones dice que el demonio lo llevaba a otros lugares inhóspitos o oscuros. Pero hay algo que me llama mucho la atención.
Y es que este personaje, en ese momento endemoniado aún, vivía en medio de los sepulcros. La condición que tenía el gadareno en ese momento era una condición pavorosa. Y yo quisiera que usted se metiera en la película por un momento y trajera este pasaje a la vida actual. ¿Por qué le digo que tengamos que traerlo a la vida actual? Porque sería más fácil podernos identificar nosotros con el gadareno. Pero no se asuste, porque llevándolo a otro plano, ¿cuántos de nosotros en algún momento pasamos por situaciones parecidas? Aislados. Y ahorita le voy a explicar lo que significa la palabra desnudo. Ahorita le voy a explicar lo que significa vivir en los sepulcros. Cuando hablamos de desnudez, es cuando nosotros como cristianos perdemos la honra, cuando perdemos la vergüenza. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, al principio, cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó desnudos, ¿cierto? Pero cuando entró el pecado, se le abren los ojos, dice la Escritura, ellos se dan cuenta que están desnudos y entra en ellos lo que se llama la vergüenza. Y se tapan con hojas de higo, hacen como unos delantales para no ver la vergüenza. Hay otro pasaje donde el Señor nos enseña que Noé fue usado para construir el arca, y luego pues de que vino el diluvio y todo lo demás, Noé plantó unos viñedos o unos plantíos de uvas, hizo vino, bebió vino hasta emborracharse al punto que se desnudó. Pero nos explica la Escritura que uno de los hijos vio la desnudez de su padre y fue y le avisó a los otros hermanos la condición de su papá en ese momento. Entonces entendamos que en este caso la palabra desnudo o la condición que tenía este endemoniado en ese momento de desnudez era de deshonra, era de pecado. En aquel entonces, cuando había guerra con los ciertos ejércitos en el pasado, el ejército que perdía era tomado o apresado por el ejército que vencía y los exponían al escarnio público y les quitaban las vestimentas, las ropas y los paseaban por toda la región mostrándosela a los demás pueblos, y eso lo que hacía era que se burlaban de ellos, había un oprobio en medio de ellos. Es más, no llegamos tan lejos. A nuestro amado Jesús les quitaron las vestimentas. De pronto a nosotros nos los muestran como que con un calzoncillo o algo así, pero más allá había una desnudez, y así era como los colgaban en la cruz en ese entonces, para vergüenza de los demás. Entonces muchas veces nosotros como personas, y no hablando solamente como cristianos, porque este endemoniado estaba lejos de Cristo, estaba lejos de Dios, estaba necesitado de un encuentro con Jesús en ese momento, al punto que no tenía una conciencia cimentada para darse cuenta la desnudez que él tenía. Y así andaba y la gente lo veía, no le importaba nada, lo mismo le daba, pero era vergüenza de los demás. Era vergüenza de los demás, se burlaban en medio del miedo que quizás podían tenerle. Mira lo que le voy a decir. Hacía mucho tiempo que este hombre no vestía, pues la condición espiritual que vivía lo ponía en vergüenza y deshonra delante de los demás. La desnudez significa deshonra, pecado. Y si nosotros nos vamos al libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le habla a la iglesia, a la Odisea, en el capítulo 3, versículo 17 a 18, dice el Señor: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ojo con esto. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y yo te aconsejo para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En este orden de idea, la vergüenza de la desnudez tiene que ver literalmente
con esa condición de pecado que cualquier persona, incluso en aquellos cristianos nominales que no han dejado que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Yo no sé si usted entendió. Yo no sé si usted entendió. Pero es que nosotros podremos aparentarnos entre nosotros mismos. Nosotros, me da pena decirlo, pero de pronto aquí soy una cosa, en mi casa soy otra, en el trabajo soy otro, y nos volvemos, entre comillas, cristianos camaleónicos, que cambiamos de color dependiendo el lugar en donde estemos o la condición o circunstancia donde nos encontremos. Aquí en la iglesia con mis hermanos soy gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, Cristo vive, santo sea el Señor. En mi casa se me vuela la checa, le grito a mi esposa, regaño a mis hijos. Le estoy diciendo algo que yo como persona he vivido. Y en el trabajo soy otra persona diferente, porque por lo menos en mi casa mi esposa que camina conmigo me lo advierte y me exhorta y me dice: ojo lo que sale por tu boca, ojo lo que está en tu corazón, acuérdate que tú eres un siervo del Señor, acuérdate que Dios te está usando en la predicación, y no le estoy diciendo mentira. Y hay otra condición, y es cuando estamos en el trabajo, los que trabajan, o con los amigos en la calle. Entonces somos tan camaleoicos o como el camaleón, que cambiamos de color. En la iglesia soy de vestiduras blancas como la lana. En mi casa las vestiduras se empiezan a descolorizar, y en el trabajo o en el entorno con los amigos soy un chabacán. Me hago partícipe de conversaciones que no me llevan a nada. Empiezo a ser partícipe de situaciones que no debería, como cristiano, que se supone que debería ser de una sola pieza intachable. Y creemos que Dios no se está dando cuenta de eso. Y no reconocemos que eso nos está diciendo que estamos necesitando un encuentro personal con el Señor. Porque, ok, predicamos bonito, echamos fuera demonios, cantamos, vamos a la vigilia, nos montamos en los buses a predicar, hacemos, wow, pero nos falta mucho pelo para moña, y sobre todo a mí. Nos falta mucho, hermano Carlos, nos falta mucho. Y hay gente que se incomoda y pensaron que de pronto la prédica iba a ser suavizada o iba a ser amoldada para que usted se sintiera chévere, pero ¿sabe qué le digo? Dele gracias a Dios cuando hay una palabra que le confronta, porque Dios, a través de esas palabras confrontativas, lo que le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, que necesitamos un encuentro con el Señor. Amén. Seguimos. Siendo entonces falsos cristianos, recordemos que el pecado no solo nos daña a nosotros, sino que también daña a los de nuestro entorno. También dañan a los que están a nuestro alrededor, y sobre todo que no le agradamos a Dios. ¿Por qué nos daña a nosotros? Porque nosotros somos los que nos estamos engañando. ¿Por qué daña a los que están a nuestro entorno? Porque esos están esperando un testimonio de parte tuya. Porque los de la casa son los primeros que te van a criticar o te van a elogiar. Y hay gente que hoy en día no ha llegado a los pies de Cristo esperando que el otro dé el primer paso. Hay gente que hoy en día, familias hoy en día, que siguen en las mismas esperando que Julano dé el primer paso y después lo doy yo. Y Cristo va a venir y los va a encontrar a todos vueltos una nada, sin decisión. Pero gloria a Dios por aquellos que se han mantenido firmes desde que el Señor les ha dado o les hizo ese llamado a la salvación. Amén.
Ahora bien, otra característica que encontramos en este pasaje es que este personaje, el endemoniado de Gadara, vivía en los sepulcros. Vaya identificándolo ahí en lo que usted acabó de leer. Vivía en los sepulcros, no vivía en familia, estaba excluido, vivía como un animal y rodeado de la muerte. Vivir en los sepulcros, en ese pasaje, el contexto es que la muerte es el resultado final del pecado. La muerte es el resultado final del pecado. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros antes vivíamos en delitos y pecados, que estábamos muertos y estamos excluidos. Por eso usted tiene que entender en esta mañana, nosotros no podemos ser cristianos guachihuachi o arepas no volteadas como dicen en otros lados. Nosotros tenemos que ser cristianos de una sola pieza. El día que usted y yo decidimos decirle sí al Señor, es hasta que Cristo venga, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, vea lo que vea, donde usted vaya, va a encontrar las mismas situaciones en todos lados. Pero usted tiene que ser el mismo que el Señor llamó un día de la oscuridad a la luz admirable. El que sacó aquel día del fango cenagoso a la vida y la vida en abundancia. Dice la palabra que el demonio se había apoderado de él muchas veces, arrastrándolo a lugares desérticos o solitarios. Y eso es lo que hace el diablo. Habíamos hablado que en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón venía a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que el diablo hace con nosotros en ese momento. Lo que hace es que nos saca y nos lleva a un lugar inhóspito, a un lugar desierto. Usted que encuentra en el desierto, y con esto no me voy a desviar porque hay una parte que se llama desierto y es el lugar del proceso que usted tiene con Dios. Pero no quiero mezclar el proceso que hemos tenido con Dios o que tenemos con Dios a cuando el diablo está dominando una vida y la lleva al desierto, donde la persona empieza a sufrir de ostracismo, se encierra en sí mismo, se aleja de la gente, se aleja de todo aquel que es portador de una palabra. ¿O es que acaso usted no mira a su alrededor y hay mucha gente que de pronto usted le hablaba de parte de Dios y hoy dónde están? Y se lo digo por experiencia propia. Y lo preocupante de todo esto es que la gente no entiende que los tratos con Dios son duros y son peligrosos. Y hay gente que no ha querido entender que es mejor que el Señor nos llame con lazos de amor y no con vara de hierro. Hay gente que no ha querido llegar a los pies de Cristo. Mire, el endemoniado con todo y eso fue el primero de esa región que llegó a confrontar al Señor o que llegó enfrente al Señor. Cuando dice la palabra que cuando la luz llega, las tinieblas tienen, y en este caso la luz es Jesús. Y en este caso las tinieblas se suponen que son el endemoniado gadareno, que dice la escritura que era poseído por una legión. Más de 6,000 demonios tenía ese hombre en ese momento. Era dominado por el diablo. Pero hasta el diablo reconoce a Jesús. Y ese hombre llegó delante del Señor en la condición actual, en la condición que estaba, desnudo y endemoniado. Y a veces nosotros no le prestamos atención cuando Dios nos está hablando y queremos que Dios haga una cartica y nos las tire por debajo de la puerta. O muchas veces pensamos que Dios va a llamarnos por el celular y nos va a hablar de tú a tú. Usted está equivocado si ha pensado eso. Y hay veces que le estamos pidiendo a Dios una señal y una señal y una señal y no entendemos que más señal queremos. Toda la situación que estamos viviendo, toda la situación que la juventud hoy está viviendo, lugares donde la muerte se ha apoderado, lugares donde el diablo está haciendo y deshaciendo.
con la vida de los jóvenes, con la vida de la gente, accidentes de tránsito, que uno no entiende qué fue lo que pasó. Pero vaya usted y averigüe qué pasó con esa gente que se accidentó. ¿A cuántos de ellos no se le habló en algún momento? ¿Y cuántos no iban ebrios y borrachos, incluso hasta drogados en esos accidentes? Y déjeme decirte que desafortunadamente esa vida o esa alma, esa persona que murió en ese accidente de tránsito, por no haber escuchado a un papá, por no haber escuchado a una mamá cristiana, por no haber escuchado el consejo de un amigo, que a través de ellos era el lazo de amor que Dios estaba usando, prefirieron la vara de hierro, si es que alguno por misericordia de Dios se salvó y está en una clínica dándole Dios otra oportunidad. Pero ¿cuántos no han perdido la vida en un estado deplorable delante de Dios? Esa alma se pierde, hermano mío. Esa alma desafortunadamente se pierde. ¿Y a cuántos hoy no le hemos hablado para que vengan a los pies de Cristo y nos hacen el feo? Se burlan de nosotros. Se lo digo por experiencia propia. No te atienden. Tú los invitas, incluso los invitas a otros lugares diferentes donde tú estás, para que de pronto no quieren estar con uno, o de pronto sienten vergüenza o lo que sea, pero busque a Cristo. Estamos a tiempo aún de hacerlo. El día que usted entienda esto, hermano, el día que su conciencia pueda entender de que fuera de Él nada podemos hacer, le aseguro que ya Dios empezó a hacer la obra en su vida. Porque Él es el que pone el querer como el hacer. Amén. Dice la Escritura, en ese pasaje que leímos en alguna parte, dice que le ataban con cadenas y grillos, pero las rompía. Nada de lo que hacían los demás ayudaba físicamente, nada de lo que hacía con él servía. En fin, este hombre estaba indefenso contra el poder del diablo. Nada podían hacer. Mire que la Escritura dice que lo tenían atados con grillos, con cadenas, y ni aún así podían con ese hombre. Rompía lo que le ponían, porque el poder del diablo, la posesión que tenía era tan tremendo que no había poder humano que pudiera ayudarlo. Solamente el poder de Cristo fue quien lo pudo libertar. Solamente, aunque cadenas físicas se rompían a través del diablo, solamente las cadenas espirituales en ese hombre fueron rotas a través de Cristo Jesús. Amén. Así que usted puede ir donde quiera. Usted puede ir, si quizás de pronto usted está sufriendo de una enfermedad, su situación en el matrimonio está difícil, de pronto cualquier circunstancia o situación que humanamente nosotros estemos pasando, déjeme decirte que la solución no la tiene el hombre, la solución la tiene Dios. Y ahí está tácitamente lo que dice la Escritura. Este hombre tenía tanta fuerza, dice la Escritura, que lo ataban muchas veces, intentaron opacarlo o sujetarlo y no podían. Muchas veces intentaron. ¿Cuántas veces estás tú intentando en tu fuerza resolver la situación que estás viviendo? ¿Cuántas veces tú en tus fuerzas has preferido irte a la urgencia de una clínica con un dolor, a sabiendas de que aquí está la fuente inagotable de existencia, y prefieres irte a una clínica a llenarte de ibuprofeno y de cualquier otra sustancia para opacar un dolor, sabiendo que Dios te lo puede quitar de por vida? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos esperanzado en una quimioterapia cuando el médico, la ciencia ha dicho que hay un cáncer, que hay un tumor? ¿Cuántas veces? Y cuántas veces además de eso nos han hablado que hay un Cristo que sana, que salva y que liberta, y hemos preferido muchas veces el tratamiento médico, hemos preferido muchas veces ir a consultorios homeopáticos para que nos formulen medicamentos homeopáticos porque a Julanita le funcionó y resulta que creo que a mí también me va a funcionar cuando ya yo vengo caminando
con Cristo y estoy viendo los milagros así de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y no lo hemos podido entender. ¿Cuántas veces Dios en medio de una familia ha hecho un milagro extraordinario con un propósito multiforme o un propósito familiar para que todos vengan a los pies de Cristo? Y resulta que el cristiano de la casa lo miran y lo tienen como una mosca metida en un vaso de leche. Cada quien hace lo que le da la gana, Dios hace el milagro y la condición de ellos sigue igual. Y resulta que los milagros son como un jardín de flores, que si usted no los cuida se marchitan y se mueren. Entonces después vienen los ay. He visto milagros. Aquí en esta casa ha habido milagros. Dios ha obrado en este lugar. Vamos a cumplir 3 años de estar aquí en este lugar batallando. No ha sido fácil, nos ha tocado duro, nos han mirado como mosca en un vaso de leche, pero después de tanto pataleo se ha producido una mantequilla y hemos salido de ese lugar y estamos aquí y Dios se ha manifestado en este lugar de una manera tremenda. Pero ¿sabe qué es lo triste de todo esto? Es que hay mucha gente que sabe lo que está sucediendo en este lugar y prefieren irse o no vienen nunca y están viendo lo que Dios está sucediendo, lo que está sucediendo en nuestras vidas y ellos no prestan atención. Y lo digo por mí, lo digo por mi familia, lo digo no por usted ni por Julano que está allá afuera, lo digo por mí, por mi familia, porque de alguna manera cada uno de nosotros estamos llamados a pagar un precio, no un sacrificio, porque ya el sacrificio se pagó en la cruz del Calvario, amén. Pero nosotros estamos llamados a pagar un precio por nuestros semejantes, por nuestra familia. Estamos llamados a eso. Y por mucho que uno les hable y uno les hable y uno les hable, y ellos no entienden y prefieren seguir como este personaje del cual estamos hablando. Ahora, el pecado nos lleva a hacer cosas que jamás imaginamos hacer. Como por ejemplo, ya habíamos hablado de la desnudez. Este personaje estaba desnudo. Usted en sus 5 sentidos, en su cabal juicio, usted nunca se le pasaría por la cabeza desnudarse. Pero la palabra dice también que el Señor pondría a muchos en vergüenza por el pecado que ellos aceptaron algún día. Y aquí hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Aquí hay gente que sabe que han cambiado su manera de pensar y no han querido volverla a cambiar al pensamiento de Cristo para que puedan cambiar de manera de vivir. Y usted los ve y cambian su vestimenta y salen. O sea, una persona en Cristo no se le pasa por la cabeza nunca la desnudez. Y habíamos hablado que la desnudez significa eso: oprobio, vergüenza. El diablo pone a la gente en vergüenza. Amén. No habitaba en casa, vivía en los sepulcros. Mientras estaba en esta condición, se vive alejado de Dios y de los demás, al punto de estar rodeado de muerte espiritual. Ahora bien, la buena noticia es que cuando Jesús aparece en escena, siempre hay esperanza. Y el endemoniado quizás estaba cansado de la vida que llevaba. Se lo digo porque él pudo haber corrido a los sepulcros de nuevo. Él pudo irse a esconder. Y le hubiera tocado a Jesús irlo a buscar a donde él se escondía. Pero el endemoniado había algo en sí. Había algo que lo llamaba, había algo que lo atraía. Estaba cansado de la condición, la parte humana de ese gadareno lo llamaba o lo inclinaba a que buscara la presencia de Dios. Pero no había alguien que le hablara de Jesús. Y tuvo que venir el mismo Jesús en persona, ponerse enfrente de él para que su condición cambiara. Amén. Y Jesús con autoridad echó fuera a los demonios que poseía este hombre. Jesús lo hizo de una manera espectacular como él solamente lo sabía hacer. Ahí no habla en el pasaje de que los discípulos estaban con él, pero si nosotros miramos la situación de dónde venían, seguramente que los discípulos venían detrás de él. Y no hubo necesidad que más nadie interviniera en esa situación, sino Jesús y el endemoniado. Dice el pasaje que había un hato de cerdos cerca del lugar
y los demonios entraron en esos cerdos y se lanzaron al precipicio del despeñadero y se ahogaron. Ahora bien, miren lo que sucedió. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en cabal juicio, y tuvieron miedo. La gente estaba acostumbrada a ver al gadareno en esa situación, en esa condición. Y ahí con esto quiero ir aterrizando el mensaje. Le dije que el nombre del mensaje se llamaba de que de nuestro testimonio dependía la conversión de otros, ¿cierto? Ahí empezó el testimonio de este personaje gadareno. Los que cuidaban los cerdos corrieron despavoridos, temerosos, miedosos por lo que estaban observando en ese momento. Yo me imagino que esta gente se fueron ante los dueños de los cerdos a contarles lo que había sucedido. Pero cuando regresaron con los dueños de los cerdos, se dan cuenta de aquel personaje que ellos estaban acostumbrados a corretearle, que le tenían miedo. Lo encontraron ¿a dónde? Sentado a los pies de Jesús. Y lo tremendo de todo es que ya lo habían encontrado en ese momento cambiado, vestido, y dice la escritura, a los pies de Jesús. Yo me imagino que en ese momento, mire cómo Dios cambió, cómo cambió la mentalidad de la persona. Mire, enseguida me imagino que los apóstoles que estaban con el Señor en ese momento se quitaron cada uno algo y vistieron a este personaje, ¿cierto? Lo vistieron, le devolvieron la dignidad a este personaje en ese momento. Pero lo tremendo es que dice la escritura que estaba sentado a los pies de Jesús y vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo, porque ellos no estaban acostumbrados a eso, no estaban acostumbrados a ver a esa persona sino endemoniada, rompiendo las cadenas, correteando a Raimundo y a todo el mundo, y quién sabe a cuánto les dio una palera por ahí que los cogieron mal parados, porque todos aquellos que intentaban aplacar la ira de ese endemoniado salían mal parados, salían avergonzados, los apedreaba él mismo. Dice en otro texto o en otra versión que llegó al punto de lacerarse, él mismo se hacía daño, se sacaba sangre con las piedras. Entonces mire la condición tremenda en la que este hombre estaba, y quizás hoy en día nosotros estamos viviendo en condiciones iguales o parecidas. De pronto no de esa manera, de pronto no estamos físicamente desnudos, de pronto no estamos físicamente viviendo en el cementerio San Miguel, o estamos viviendo allá en la ultratumba de allá del cementerio Jardines de Paz, ni nada de eso. Pero la palabra lo que nos está dando a entender es que fuera de Cristo nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y dónde vive un muerto con delitos y pecados? En un cementerio. Por eso es que él vivía alejado de la sociedad. La gente no lo quería, la gente lo disociaba, pero los mismos que lo señalaban, los mismos que lo encadenaban, que quizás de pronto en algún momento lo maltrataban, también tenían alguna condición delante del Señor que no les dejaba llegar. Pero a mí me llama mucho la atención en este versículo 35, que cuando ellos llegaron y vieron a este personaje sentado a los pies de Jesús y vestido y en su cabal juicio, hablando bien, no botaba espumarajo por su boca, no hacía nada de que tuvieran de pronto físicamente miedo, pero dice que ellos tuvieron miedo. Y cualquiera podría decir, pero ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tenían miedo si no había pasado nada, sino algo bueno en este endemoniado? Pero tenían miedo, ¿por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a que Cristo estuviera en medio de ellos. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces nos da miedo llegar a los pies de Cristo. Muchas veces nos da miedo soltar tantas cosas en nuestra vida que sabemos que nos alejan de Dios. Nos cuesta soltar el pecado, nos cuesta soltar la concupiscencia, nos cuesta lidiar, nos cuesta cambiar de manera de pensar para poder cambiar de manera de vivir. Nos cuesta tanto, hermano, porque desafortunadamente no hemos podido entender
de que sin el Espíritu Santo de Dios nada podemos hacer. Y de pronto usted tendrá toda la buena intención del mundo de cambiar. De pronto usted ahí está pensando de que necesita cambiar para que su familia cambie, pero le da miedo. Le da miedo. Le da miedo bautizarse, le da miedo convertirse a los pies de Cristo, le da miedo porque nos pasa muchas veces como la mujer de Lot, pastora, que saliendo de ese lugar y el Señor diciéndole que no mirara atrás, y miró atrás porque le daba miedo dejar esa vida atrás y se convirtió en una estatua de sal. Amén. Y así nos pasa a menudo, que aunque como dice la Escritura, hablándole a una de las iglesias en el Apocalipsis, que a veces aparentamos estar vivos, pero estamos más muertos que quién sabe qué. Y eso lo dice la Escritura y lo leímos ahorita. La iglesia de la Odisea decía eso, que ella tenía oro, o sea que ella no necesitaba de nada. A veces nos sentimos autosuficientes nosotros mismos y creemos que nosotros somos capaces de llevar nuestra vida. Y nos volvemos los ateos más grandes que puede haber en la existencia porque desconocemos a Cristo en nuestras vidas. Porque desconocemos a Dios en nuestras vidas. Porque en algún momento de nuestra existencia creemos que porque tenemos 5 centavos en los bolsillos, todo lo podemos hacer. Pero cuando esos centavos se acaban, ahí viene el ayayay y el crujir de dientes. Cuando ponemos la mirada en el hombre, en las personas, cuando nos sentimos en esa protección de ese papá tan amoroso, de esa mamá, de esa tía, de ese esposo, de ese hermano, que en el momento que el Señor decide llevárselos a nosotros como que se nos acaba la vida, porque habíamos idolatrado a esa persona, porque idolatramos el empleo tan bueno y remunerado que tenemos, porque a través de ese empleo hemos tenido carro, hemos tenido casa y hemos tenido estabilidad, ropa y los zapatos de marca. Pero cuando el Señor toca esa área de nuestra vida y nos deja en bancarrota, déjeme decirle que es la única manera que usted y yo podemos llegar a los pies de Cristo. Pregúnteme cómo. En bancarrota. En bancarrota. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que generar una necesidad. Y el Señor, cuando se da cuenta que usted está torciendo el rabo como los puercos esos donde se fueron los demonios que tenían el rabo torcido, ahí es cuando Dios empieza a apretar para poder llamar la atención hacia Él. ¿Hace cuánto tiempo incluso cristianos han bajado la mirada del autor y consumador de la fe? ¿Usted se acuerda de la promesa que usted le hizo a Dios por el favor que necesitaba? ¿Usted se acuerda cuando usted salió de aquel lugar y le dijo a Dios, si vas conmigo yo te serviré? ¿Te acuerdas la enfermedad de aquel familiar? Y llorabas en la casa y golpeabas el piso y los vecinos se daban cuenta. Era cuando más oraba. El cielo bajaba a tus pies porque tenías una necesidad y necesitabas que Dios te la supliera. Y resulta que a muchos Dios les suplió la necesidad. A otros incluso le dijeron a Dios que no importando el resultado de lo que le estabas pidiendo, tú le servirías y le seguirías. Hoy la pregunta que se hace, ¿le hemos cumplido a Dios? ¿Hemos cumplido con la promesa que le hemos hecho a Dios? Se nos ha olvidado la condición en la cual estábamos. Se nos ha olvidado, pastora, totalmente. Se nos ha olvidado cuando andábamos desventurados, avergonzados,
cuando se burlaban de mí, cuando me veían borracho pasar por la cuadra en mi casa para llegar. Se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó. Se nos ha olvidado cuando, en mi caso personal, y no me he olvidado, pero quiero decirle, cuando llegaba borracho a mi casa, después de recibir la platica, estaba soltero, y me decía mi mamá: mi hijito, usted no tiene para hacer un desayuno. Y yo le decía que no, habiendo salido entulado del trabajo. Y ella me decía: y si no tienes, ¿por qué vienes en esa condición, hijo mío? Borracho, ebrio, y quién sabe qué cantidad de cosas más dentro de mi organismo. Y venía otra mentira, y es que me encontré con fulano y sutano ahí en la entrada de la Ciudadela, y me invitaron una cerveza, y me emborraché, y era mentira tras mentira y tras mentira, y era una bola de mentiras. Y le estoy hablando de mí, no sé usted, y no me interesa saberlo, porque solamente a usted le debe interesar lo que en este momento su corazón está palpitando para el Señor. Yo solamente en esta noche he querido ser un detonante para que usted se pellizque, que fuera de Dios nada puedes hacer, y que si tú en algún momento le prometiste algo a Dios, y si tú en este momento, si tienes una conciencia, o puedes sacar el retrovisor por un instante y mirar hacia atrás y ver la condición que tú tenías en el pasado a lo que eres ahora, recuérdalo. La palabra de Dios dice que no traigamos el pasado al presente, que no nos acordemos de las cosas pasadas, que eso ya el Señor pagó por todo eso. Pero ok, la Biblia dice eso, pero desafortunadamente para nosotros muchas veces nos toca acordarnos para que podamos enderezar. ¿Tú sabes cuántas veces mi mamá durmió en una mecedora esperando a esta bellecería que llegara? ¿Cuántas veces no hice sufrir a mi familia? ¿Cuántas veces no hice lo correcto delante de Dios? ¿Cuántas veces incluso estando dentro de la iglesia me burlé de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agrada, viviendo una mentira, viviendo prácticamente lo único que tenía genuino era la cabeza, porque el resto era pura prótesis, todo. Y la intención en esta noche con esta enseñanza es que usted pueda entender, hermano, que aunque muchos hoy están celebrando la Semana Santa y hay una cantidad de gente flagelándose, hermano Emir, y sacándose sangre y que pagando un precio, y resulta que mañana están sentados en una cantina tomando. Y no lo digo por criticar, porque una vez una hermana por ahí en redes sociales me dijo que nosotros que no podíamos criticar porque algún día fuimos. Sí, por eso, porque yo un día lo hice. Yo un día lo hice, hermano. Yo prediqué la palabra en la iglesia tradicional. Y si de pronto por aquí hay alguna, María Eugenia me podrá conocer y saber que lo hice. Y me codié con muchos sacerdotes aquí en la diócesis de Santa Marta. A mi pastor Alfredo le faltó poquito para ser sacerdote. Y me codié con ellos y prediqué la palabra y llevaba grupos de evangelización. Pero luego de que salía de la ceremonia dominical, me sentaba en la tienda de enfrente de mi casa a tomarme unas chelas, y tenía el descaro que las escondía detrás de la pata de la silla para que nadie la viera. Pero resulta que allá arriba hay uno que conocía hasta el último pelo que tenía en mi cabeza y sabía cuáles eran mis movimientos, y ese que le estoy hablando es el que hoy quiere transformar tu vida, porque ese del cual estoy hablando un día me llamó, y me llamó muchas veces con lazos de amor, y yo le sacaba el cuerpo hasta que tuvo que usar la vara de hierro, y sí que duele. Me estaponó la cabeza. Físicamente me pudo haber cogido como 100 puntos para poder entender de que Él había pagado un precio en la cruz del Calvario por mi salvación, por mi regeneración.
Y hoy le doy gracias a Dios porque me sacó de esos lugares inhóspitos, porque me sacó de los sepulcros en los cuales algún día estuve, y hoy me trajo aquí, hoy me trajo a su presencia, hoy ha limpiado y ha cambiado incluso mi lamento en danza. Amén. Ahora bien, el cambio que Jesús obró en cada uno de nosotros ha sido igual de importante como lo hizo con este endemoniado gadareno. Ya no somos los mismos de antes. De pronto algunos están aquí sentados que siguen siendo la misma cosa, pero por lo menos la gran mayoría ya no son los mismos de antes. Y tú no eres quien te das cuenta de eso. Se dan cuenta los que conviven contigo en tu entorno. Se dan cuenta los que están en tu trabajo, Derby. Se dan cuenta aquel con el cual usted comparte, Emir, en la empresa en la cual trabaja. Porque la gente tenía una idea de ti, tenía una imagen de ti. Pero cuando tu vocabulario empieza a cambiar, la gente se empieza a impactar. Sus ojos se abren y empiezan a decir, oh, wow, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con este? Hoy sábado, hoy domingo en la iglesia, y míralo, y ahora anda con corbata, y ahora está sirviendo en la iglesia, y ahora anda con la Biblia, no debajo del brazo, en la mano. Ahora lo vemos predicando, y ahora, y ahora, y ahora. Por eso, porque Dios es quien transforma nuestras vidas. La gente que nos conoce, nos conoció en el pasado y ha notado la diferencia, el cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ahora bien, teniendo en cuenta el cambio que hemos tenido desde que Jesucristo tocó nuestras vidas, ¿cuál sería la manera como podríamos agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Ya con esto voy a terminar. Le hago la pregunta, de nuevo le hago la pregunta. Teniendo en cuenta el cambio que hemos tenido desde que Jesucristo tocó nuestras vidas, pregunta, ¿cuál sería la manera como usted y yo podríamos agradecerle por todo lo que Él ha hecho? No me responda, no todos al tiempo, pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos una respuesta a esa pregunta. Usted verá cómo le puede agradecer, pero en mi caso le respondo, servirle por el tiempo que Él me tenga sobre la faz de la tierra o hasta que Él venga pronto. Amén. Versículo 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Uno pensaría que la reacción del hombre era la correcta, o uno pensaría que la reacción que Jesús tuvo cuando el endemoniado o el ex endemoniado en ese momento, lo que pensó en ese momento cuando llegaron aquellos y lo vieron sentado a los pies de Cristo y escuchando la palabra de Dios, recibiendo ya el maná caído del cielo, él lo que quería era seguir a Jesús. Él quería estar a los pies del maestro, él quería andar a la pata de Jesús. Obviamente Jesús había hecho un milagro tremendo. Yo no me hubiera querido desprender en ese momento, pero Jesús le negó a él esa posibilidad. Y cualquiera diría, pero ¿por qué le negó esa posibilidad? Lo mandó a que fuera a su casa y a todos aquellos que le conocían y contara todo aquello que Jesús había hecho en su vida. Amén. Y eso es lo que Dios necesita o quiere o demanda de nosotros, que nosotros vayamos a los demás y contemos todo aquello que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque de ese testimonio que tú contaste o que cualquiera de nosotros hemos contado muchas veces acá, mucha gente va a venir rendida a los pies de Cristo. Gente que muchas veces usted ve sin esperanza. Gente que muchas veces usted los ve alejados de la presencia del Señor. Así como quizás en algún momento cualquiera de nosotros estuvimos pasando por esa situación. La manera en que este hombre
subiría de Jesús sería diferente. Jesús quería que este hombre le sirviera de una manera diferente, anunciando las buenas nuevas de salvación con los que le conocían. El apóstol Pablo, judío de pura cepa, perseguidor de los cristianos, cuando iba camino a Damasco, el Señor lo llama. El Señor lo toca, dice la palabra que una gran luz se le presentó. Él cayó del caballo, tuvo un encuentro personal con el Señor en ese momento. Pablo no estuvo presente con los 12 apóstoles en la vida ministerial de Jesús. Al contrario, él perseguía a todo aquel que se llamaba cristiano. Cuando el Señor lo llama y lo envía, lo equipa y lo envía a que hable de Cristo, la gente le tenía miedo, porque la gente tenía una idea de quién era Pablo, pero la gente no tenía ni idea lo que Jesús había hecho ya en la vida de Pablo. Amén. Ya Pablo era una nueva criatura, y ya Pablo empezaba a hablar de todo aquello que, aunque él no estuvo en medio de los 12, aunque él no fue un testigo presencial o fehaciente de lo que Cristo hizo en su ministerio, recibió toda la revelación de parte del Espíritu Santo de Dios, y el Señor lo empapó de punto, de coma, de tilde, de todo lo que se vivió en ese momento, para que él tuviera la capacidad de ir y hablarle a los demás de que había un Cristo vivo, de que Jesucristo, aunque había muerto y resucitado, estaba vivo en medio de ellos, en medio de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora bien, repito la idea principal de este mensaje: de tu testimonio también dependerá la conversión de otros. Amén. Se nos acaba el tiempo. Deme 5 minutos y terminamos. Una de las maneras de agradecerle a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas es contarle a otros para que vengan también y le conozcan. Puedes trabajar en la congregación donde el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. Puedes orar, puedes convertirte en una persona que ora por los demás. Puedes empezar incluso a congregarte. Yo quisiera preguntar quiénes están aquí por primera vez. ¿Quiénes vinieron por primera vez? ¿O quiénes de pronto vinieron invitados? Bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Amén, mi hermano. Tú empezaste a congregarte, y ese es uno de los síntomas cuando el Señor empieza a tratar nuestras vidas. Cuando tú llegas a los pies de Cristo por primera vez, amén, puedes empezar a congregarte, pero una de las formas que más impacta o más impactante de dar gracias a Dios es compartir lo que Él hizo por ti. Habrá mayor efectividad si compartimos con los que ya nos conocen, porque es que los que ya nos conocen tienen una idea de nosotros, tienen una idea de cómo somos, tienen una idea de lo que nosotros, mi hermano se ríe, pero yo sé que es de gozo, porque la gente se acostumbró durante muchos años cómo éramos nosotros, ¿cierto? Cuando vivíamos en delitos y pecados, y éramos unos chavacanes, chévere, bacanos. Vivíamos de estadero en estadero. Nos conocíamos desde aquí, desde Totó hasta el estadero allá en Pastrana. Yo tengo familia en Pastrana. ¿Y cuánto no parrandeé en Pastrana? ¿Y sabe qué le digo a la gente de Pastrana? En Pastrana había un primo, ya él murió. Y me dolió tanto la muerte de mi primo. ¿Sabe por qué? Sentimiento de culpa tremendo, porque ya yo me había convertido al Señor, y él cada vez que llegaba de licencia me buscaba para que yo andara con él, y ya yo estaba caminando con Cristo y empecé a sacar el cuerpo cada vez que él me buscaba. No fui capaz de predicarle a mi primo, y a mi primo lo matan, y yo sufrí un tiempo con ese sentimiento de culpa, porque pude haberle hablado de Cristo, pude haber hecho el trabajo por el cual Dios me llamó de la oscuridad a la luz admirable, y que también podía hacer por él. Me dolió en el alma no haberle hablado a mi primo de Cristo. Por eso yo en esta noche le digo, hermano, hable de lo que Dios está haciendo en su vida, hable de lo que Cristo ha hecho en su vida,
Hable de los milagros que usted ha visto que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Expresemos con gratitud a Dios, con expresarnos lo que Él ha hecho con nosotros. Es posible que esta persona aquí, porque alguien les invitó. De pronto usted llegó aquí por primera vez porque alguien les invitó. Porque de pronto allá arriba en Pastrana hay una precursora que algún día Dios la tocó también por misericordia. Y hoy en día hay muchos que están llegando a los pies de Cristo gracias a que ella está hablando. De pronto hay aquí personas que algún día llegaron porque en algún momento se sembró la semilla y el enemigo quiso robarse esa semilla. Pero aquí están perseverando, aquí están pagando, están dando la buena pelea. O quizás al escuchar este mensaje te identificas con el hombre o antes que tuviera un encuentro con Jesús. Me ayudan con una adoración, Alba o Carlos. Pero yo no sé si usted en esta noche se puede identificar con esta prédica que acabamos de escuchar, que acabamos de hablar. Porque muchas veces nosotros estábamos en esa condición como el gadareno. De pronto no llevada al pie de la letra, de pronto usted no estaba desnudo o en cuero, como dicen por ahí, o mostrando las pompis, como dicen por ahí físicamente. De pronto usted no estaba viviendo en los sepulcros de allá de ultratumba, pero espiritualmente sí lo estábamos pasando. Espiritualmente quizás usted puede estar en esta noche a través de esta prédica reflexionando si de pronto aún todavía sigue por allá metido en la parte de atrás de un cementerio donde lo que hay es muerte y hay podredumbre, donde dice la palabra que lo que hay ahí es huesos secos. Y Dios quiere en esta noche llamarnos la atención. Dios quiere incluso en esta noche recordarnos de que Él pagó un precio en la cruz del Calvario, no para que lo recordemos durante una semana, sino para que lo recordemos toda nuestra vida. Que en esta noche nosotros podamos reflexionar a través de esta palabra, que estamos viviendo una vana vida o estamos viviendo una vana manera de vivir. Usted en esta noche tiene que entender que quizás hay situaciones en su vida y en mi vida que a Dios no le agradan. Y de pronto usted se está preguntando incluso por qué la situación que vive es dura, es dolorosa. De pronto usted lleva años orándole a Dios para que su condición cambie y no ha visto nada en su vida. Hoy es una noche para reflexionar. Hoy es una noche para que nosotros nos vayamos pensando qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer para llegar a los pies de Jesús y entender de que antes de que Él llegara a la tierra de Gadara, Él venía de haberse montado en una barca que significa la vida y que venía con un grupo de personas que por cierto en ese momento la tempestad, la vida la tenían hecha cuadritos. Y luego llega a Gadara y encuentra a este hombre necesitado de Dios, necesitado de una palabra. Yo podría decirte en esta noche que nunca es tarde para arrepentirse, ¿ok? Pero también te podría decir en esta noche que la venida de Cristo está cerca, hermano. Y que aunque yo te pueda decir que nunca es tarde para arrepentirse, es posible que mientras tú y yo pensamos, si nos convertimos a Cristo, si dejamos de hacer esas cosas que a Dios no le agradan, el Señor puede venir en un abrir y cerrar de ojos y nos va a encontrar reseteando. Nos va a encontrar como esos computadores que están pesados pensando, si damos el paso, si no lo damos, meditando, la vida que llevo es mejor, poniéndole oídos, escuchando malas conversaciones o escuchando quizás aquellos que dicen que para qué te vas a meter a cristiano, que para qué vas a ser evangélico, si la vida que llevas es una vida chévere, bacana, no necesitas de eso. Con el simple hecho te dirán algunos que tú no te metes con nadie, tú eres un vagán.
a todo mundo le hace un favor, cuando tienes por ahí le das a cualquiera un almuerzo, estás haciendo obras. Pero la salvación no es por obra, es por gracia. Por las únicas obras que se da la salvación fue por la que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que vino acompañada de un sacrificio. Así que cierra los oídos a esos murmullos que hay por ahí, que te dicen que estás muy joven, que estás muy pelado, que gozas de la vida, que mañana hay caseta, que ahí está el patio rumbero, que allá están los pelados, nos vamos para Bonda y nos vamos o sea, esto no es solamente para los pelados, es para todos. Amén. Yo te pido que en esta noche te pongas sobre tus pies. Vamos a orarle a Dios. Dios ha sido bueno en gran manera. Yo no sé si usted lo ha creído, pero Dios ha sido bueno en gran manera, hermano. Dios ha sido bueno en gran manera. Yo nunca me imaginé estar parado en un púlpito predicando la palabra de Dios. Pero para que yo pueda predicar la palabra del Señor, Dios tuvo que haber hecho algo en mi vida. Dios tuvo que haber transformado mi vida. Y yo tuve que haberme dejado transformar por Él. Porque esto es 50 y 50. Súbelo un poquito. Este es un 50 y 50, hermano mío. Dios pone su parte, pero usted también pone de su parte. Disfruté tu presencia. Y usted ahí en el lugar donde está, usted tiene que saber improvisarse con Dios y saber qué es aquello que tiene que entregarle a Dios. Dios solamente se va a quedar a nuestro lado, solo se va a quedar a nuestro lado cuando nosotros le permitimos abrir las puertas de nuestro corazón y que Él entre y haga lo que tenga que hacer. Yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí. Vive aquí conmigo, mi amado, mi amado. Todo lo que ves lo he preparado para ti, Señor. Mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí conmigo, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti, Señor. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, Levante sus tu manos. presencia vale mucho más. Vamos, levante Solo sus manos quiero todos. estar contigo una Y declárelo, Señor, es necesario que entres a mi casa. No importa lo que cueste, Señor. Hoy estoy dispuesto a soltar el pecado, las amistades, las tinieblas, para que tú hagas parte de mi vida. Vamos, dígale. Ahí está la presencia de Dios. No importa lo que me cueste, Señor. ¡Ay, rabazo, qué rababa! Solo quiero estar Dígalo. contigo una y otra y otra y No importa lo que cueste. otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Vamos, reciba, reciba, reciba. Vamos, declárelo. Yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí. Vamos, sigue, levanta tus manos. Mi amado, Alguien necesita restaurar su relación con Dios. y todo lo que ves lo he Ahí
está Dios tocando. Ahí está Dios ministrando. Vamos, reciben esta hora. Hay una presencia. No importa todo lo que No importa lo que me cueste. tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Vamos, levanta tu voz y dígale. Otra y otra vez. No importa. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale Shacatarrabas. Solo quiero estar. Ahí está Dios, ahí está Dios. Vamos, levante sus manos. La presencia de Dios está aquí. No importa todo lo que cueste. ¡Rabazo!